Antes de comenzar con el video, te cuento que en Pálpitos entró en vigencia la promoción devolución 0-0 en partidos seleccionados. Si el mismo termina sin goles y tu apuesta es perdedora, te devuelven el importe de tu apuesta o línea en caso de tratarse de una combinada. Para conocer los partidos que están en promo, visita las bases sin condiciones en palpitos.bet.ar y con Pálpitos la diversión está en tus manos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal, a esto que denominamos charlas futboleras. Hoy nos damos un lindo lujo para charlar un poco de fútbol, de su carrera. Tiene muchas cosas para contar, campeón de América con Colombia, campeón con Racing, una extensa trayectoria, el señor Gerardo Bedoya. ¿Cómo estás, Gerardo? Un gusto grande de tenerte en el canal. Hola, hola, ¿cómo estás? Un gusto también. Bien, bien, por acá en Colombia, disfrutando un poquito más de la familia y bueno, dentro del fútbol todavía, a veces distante de unas cosas, pero bueno, pero siempre comentando, viendo fútbol y comentándolo. Gerardo, ¿y esperando algún proyecto para dirigir? Quizás sé que dirigiste hasta hace poco, el año pasado, ¿puede ser? Sí, siempre uno espera, a veces hay sentimientos de pronto encontrados. Llevo 30 años o duraba más de 30 años sin estar con la familia y cuando digo sentimientos encontrados es porque a veces no sé si Dios me está mandando a estar cerca de ellos y tratar de alejarme un poco de lo que es el fútbol, pero a la vez el fútbol es la realidad de uno, es lo que a uno le gusta, donde uno quiere estar y lo disfruto. Entonces, vamos a ver qué Dios nos pone en el camino. Es sacrificada la vida del futbolista, ¿no? Con respecto a esto, de la familia, se tiene que alejar, viaja mucho. Sí, claro. Es más, yo creería que por todas estas necesidades uno crea rápidamente una familia. A veces muchos dicen que el jugador va al extranjero y necesita una esposa rápido. Puede ser por estabilidad familiar, por muchas cosas que pueden pasar dentro del mismo fútbol, pero creería que también uno la crea por esos vacíos que la misma vida te da, el alejarte rápidamente de tu familia. Yo a los 13 años ya me estaba yendo a una ciudad y me alejé de mi familia, pero te digo que son más de 30 años que estoy sin ellos. Y a veces creería que estos vacíos trata uno de taparlos casándose rápido, consiguiendo parejas, creo yo, a veces en esos diálogos con compañeros y con gente del mismo fútbol, pues entran en unos buenos diálogos y debates y sacamos todo este tipo de conclusiones. Gerardo, comenzás profesionalmente en Pereira, ¿no? En Colombia, en Deportivo Pereira. Sí, es correcto. Ya había jugado una vez, había jugado una primera vez profesional, pero bueno, lógicamente no era lo mismo que jugar la A, y si empiezo en la A, empiezo con el Pereira. ¿Cómo fueron esos comienzos, el debut profesional, la llegada a la primera del fútbol colombiano? Sí, con muchas expectativas, aprendiendo, conociendo, uno empieza a jugar y todavía con nervios, hace un partido bueno y después te golean en el otro y uno no sabe si todavía está preparado o preparado para realmente ser un jugador profesional o el camino te va llevando. Tantas incertidumbres que se van presentando dentro de ese camino, pero realmente lo va construyendo uno con partidos, compitiendo y eso realmente te va llevando a entender lo que es el fútbol profesional y la realidad. No es fácil, pero a medida que uno lo va compitiendo, va entendiendo muchas cosas y se va haciendo mucho más jugador. Incluso, bueno, se te da el paso a un equipo grande como Deportivo Cali, donde empezás a ganar campeonatos, final de Libertadores. ¿Cómo fue ya enfrentarte a ese mundo tan grande? Totalmente diferente. Cuando estoy en Pereira, en muchos aspectos, muchas cosas, por ejemplo, te voy a contar, en Pereira solamente gané un premiecito de un partido que ganamos y era más que como algo representativo. En el Cali uno llegar al Deportivo Cali, jugar Copa Libertadores, tener tu propia sede, unos premios que uno decía, esto existe dentro del fútbol, tantas cosas novedosas y nuevas que ahí se fue entendiendo todo. El Cali me ayudó mucho y empecé a competir verdaderamente en la alta competencia y en equipos muy fuertes, y ahí creo que uno sube el nivel. Bueno, y se da, ahí mencionaba al pasar lo de la Copa Libertadores, ¿no? Estuvieron cerquita, llegaron a una final contra un equipazo como lo era el Palmeiras también. ¿Cómo fue toda esa final? Bueno, te toca patear en la tanda de penales, ¿cómo fue todo? No, termina uno siendo una frustración. Yo creo que
Palmeiras muy buen equipo, de los mejores, pero nosotros teníamos un gran equipo, muy parejo, y yo erré el penal en la final, uno de los penaltis, y más que una frustración es algo que lo marca uno, a mí me marcó al hecho que no he podido volver a ver el partido, no me gusta, era una posibilidad de ser campeones, que lo añoré y lo quise como objetivo de toda la vida, me tracé que quería ser campeón de Copa Libertadores y ese fue el paso más cerca, pero también hay que entender que Dios me puso eso en el camino y que, pues, que lo viví, que fui muy feliz llegando hasta esas instancias y jugando de esa manera. Y bueno, lo que es el fútbol a veces, ¿no? Porque yo vi el partido, lo rememoré, e incluso tu penal es hasta un poco de mala suerte, porque pega en el palo, casi le pega al arquero y podría volver a entrar la pelota nuevamente. Pero bueno, es el fútbol eso también, ¿no? Un poco de ese azar que corre y que define un campeonato, ¿no? Es así, pero también entendí a veces, y lo comento mucho, ese penal pudo haber entrado y para muchos le pegó bien porque con fortaleza, le pega en el palo y sale, pero después entendí cuando erré ese penal que uno le pega con fortaleza y no puede buscar tanta precisión. Y si le pega con mucha precisión, tiene que bajarle a la fortaleza. Y yo quise pegarle con mucha fortaleza, ubicándola que fuera muy precisa al palo y se me salió. Entonces ahí aprendí que hay que elegir una de las dos posibilidades, pero lastimosamente uno aprende con las experiencias, a veces las más fuertes, que son las negativas, o dice uno negativas, no son tan negativas porque te ayudan mucho más a crecer, pero sí aprendí mucho de esa final y de muchos partidos más y campeonatos, porque realmente lo van llevando uno mucho más a la madurez y a entender realmente lo que es el fútbol. Por eso yo digo que un buen jugador no solamente es el que tiene talento, por eso uno tiene que tener en los equipos una mezcla de jugadores jóvenes y experimentados, porque el experimentado, más que tener talento, también sabe o entiende el juego debido a tanto partido y tanta experiencia, y por eso es que creo que hay que tener ese tipo de jugadores siempre. Gerardo, bueno, y después de esto decidís venir a Argentina a jugar en Racing, un Racing que venía de una situación compleja a nivel institucional, no salía campeón hace mucho. ¿Qué te inclinó por la academia? ¿Qué te trajo a tomar esa decisión? Bueno, al principio no fue fácil. Había tenido 6 meses atrás 2 pedidos, uno de el mismo Boca y el Toulouse de Francia, que me está recomendando un compañero, ex compañero, que jugaba en el Toulouse. Vaya casualidad que cuando estaba jugando la Copa América, antes de mitad de año, veo un documental donde muestran a Racing, la quiebra de Racing y todos los problemas que habían tenido. Y después de eso viene el llamado de Racing, pues lógicamente que no quería ir, lógicamente que no era lo más agradable, pero muchos compañeros de ese equipo ya se habían ido a muchas partes. Para mí, el llamado también de Alexander Viveros, que ya había llegado, y creo que fue muy importante, el conversar con directivos y con algunos empresarios que manejan o que llevan jugadores a Racing, y la forma como se estaba haciendo todo, hizo que yo pudiera aceptar y que tuviera la tranquilidad por ese gerenciamiento que había tomado Racing. Lógicamente que siempre pregunté para dónde iba y el equipo que iba, más allá de que a nosotros el fútbol argentino pues lo habíamos considerado mucho más que el nuestro, o lo hemos considerado, y en ese momento pues quién no quería ir al fútbol argentino, pero hubo de pronto ese inconveniente de ver ese documental justo antes de ir. Entonces ahí se crearon dudas, pero después de eso sí ya llegué contento, a querer hacer pues lógicamente las cosas bien, y creo que acerté, no me arrepiento de haber llegado a Racing, y creo que fue uno de los momentos o de los años maravillosos que tuve. Gerardo, y en esa época ya había colombianos que estaban haciendo un camino importante, Juan Pablo Ángel, Serna en Boca. ¿Eso ayuda también a la hora de tomar una decisión? Sí, de hecho, uno al verlos a ellos en la Liga Argentina motiva, más allá que uno no llegue a Boca Racing, Boca River, pero porque era los de Boca y los de River, pero Sí. Viveros venía de Cruzeiro a Racing, y pues motivaba ya que había
se habían fijado muchos jugadores colombianos, entonces creo que eso también lo alienta a uno como para uno tomar la decisión de ir. ¿Y cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo se lo podía definir ese equipo? Porque es un equipo que prácticamente se arma con muchos jugadores que llegan. Uno siempre podría decir el proceso de adaptación y demás, pero es un equipo que se ensambla con Mostaza Merlo a la cabeza y hace un torneo que, bueno, le termina dando el campeonato. Sí, un equipo que a veces uno cree que a algunos les llevará más tiempo, a otros menos. Hay unos que dicen que hay que darle tiempo al proceso y a la adaptación. Hay otros que dicen que no, pero yo creo que este fue un equipo privilegiado, un equipo que contó con cosas que a veces no se dan en todos los equipos. No sé si la calidad de jugadores que llegaron, que nos adaptamos rápidamente, porque creo que eran más de 14 jugadores que habíamos llegado nuevos y desde el primer partido empezamos a ganar. Yo llegué como a la quinta fecha, a la segunda fecha, pero me senté como 5 partidos, no jugaba. Pero eso sí, veía uno en Racing las ganas de triunfo, el deseo, la calidad, la forma como corría el equipo, que uno decía, este equipo es bravo, este equipo no es fácil de que le ganen. Y que fuimos de a poco y escalando y mirando y creyendo y fuimos conformando realmente un gran grupo, familia y equipo y eso nos llevó a llevar a que logramos el campeonato. Bueno, me imagino también la gente cómo lo iba viviendo. Mostaza tenía mucho esto del paso por paso, no querer decir el que estaban para salir campeones. Mostaza, llegás a ganar el campeonato con Racing, te hacen un monumento en Avellaneda. No lo ponemos, tranquilo, paso por paso. ¿En qué momento se dieron cuenta que estaba encaminado todo, que se podría llegar al campeonato? No, nosotros lo sabíamos y lo teníamos internamente muy metido. Lo que no dejaba era decirlo externamente, pero dentro de la institución ahí siempre pensamos. Yo, por ejemplo, creí mucho más en el equipo y era de hecho mi primer partido como titular de local en Racing, que era contra San Lorenzo en el Cilindro. Creí mucho porque San Lorenzo era el actual campeón y ganarle 4-1 de la manera que le ganamos, yo este equipo está por hacer campeón, este equipo está duro, este equipo da todo, juega bien, a veces no era tan vistoso para la tribuna, la gente, pero sí era un equipo que juega bien, por eso ojalá me interpreten de la manera que yo quiero que me interpreten, porque es que mucha gente cree que el jugar bien es jugar bonito, de esos que tiran un caño, no, este equipo sabía hacer las cosas y sabía dónde tenía que estar. Y en ese partido yo creo que como se presentó, hizo que nosotros creciéramos mucho más, solo desde la parte futbolística y mental. Y ahí me di cuenta que podíamos pelear el campeonato. No, y hay partidos claves, se me viene a la cabeza el de Estudiantes también, que se logran reponer cuando iban perdiendo, mostraba esa actitud del equipo. Bueno, el partido contra River, que te toca hacer un golazo que muchos lo definen como el gol más gritado del torneo, creo que ahí un poco se da el punto de inflexión hacia el campeonato también, ¿no? Rebota la pelota, cambia su sigue Vitali. Salva el arquero de la que para Bastián, que le pega ¡Gol! Sí, claro, no, es que sacamos partidos ni siquiera nosotros. Lo que pasa es que no claudicaba, es que se dice, bueno, creo que el equipo nunca dudaba, el equipo siempre daba hasta el final. Hubo partidos increíbles contra Nueva Chicago, ese no estuve, creo que un 4-4 contra, el que vos decís, con Estudiantes, que se va perdiendo un 2-0, en muchos partidos, el de River, muchos partidos que la gente, pero ya la gente decía, este Racing, este equipo hay que matarlo, este equipo va hasta el final, y eso nos caracterizó, que este equipo iba hasta el final, y era un equipo que no regalaba ni un minuto. Explotó el cilindro, ¿no? Con tu gol a River fue tremendo. Explotó, sí. Uno sabe el gol que va a ser porque era un gol que nos permitía
seguir teniendo al River a 5 puntos, que nos iba a acercar porque ellos en ese momento, no lo podemos desconocer, estaban subiendo mucho más el nivel y estaban llegando a un punto más alto que nosotros, y sabíamos que ese era el partido que no podíamos perder. Lo que uno no se imagina es lo que después ese gol representa, o lo que la gente hace que el gol represente todo este tipo de situaciones, y es increíble lo que me hacen sentir la gente de Racing y mucha gente aquí en Colombia al recordar ese gol. Claro, ¿cómo era Mostaza, el Mostaza entrenador? Nosotros lo vemos desde afuera, un personaje, alguien que bastante atractivo de escuchar siempre. ¿Cómo era el Mostaza entrenador? Mostaza era exigente, muy exigente, pero supo manejar el grupo. Era un técnico que el grupo lo quería, que el grupo lo aceptó y que supo llevarlo. Creo que eso fue un factor que marcó, un factor que fue, creo que de los factores más importantes que tuvimos, que fue el gran manejo que tuvo él con el grupo. Gerardo, ¿te gustaría en un futuro trabajar en Racing, dirigiendo o acompañando de alguna manera? Bueno, a mí siempre me ha gustado estar dentro del fútbol. Racing se había convertido en mi casa, el cariño es muy grande y uno siempre quiere estar donde lo han tratado bien, porque no en algún momento poder llegar, lógicamente que uno tiene que seguir capacitándose y seguir creciendo para hacerlo, no solamente porque hice un gol o porque quedamos campeones debo llegar a Racing, no, hay que merecerlo, pero bueno, creo que las cosas también se han hecho bien, se entiende todo lo que es el fútbol y bueno, vamos a ver si se presenta nuevamente y si no, el cariño siempre va a estar. Ahí en el plantel que hablamos del campeonato del 2001 había un joven Diego Milito, quien es candidato a presidente ahora. Con el paso del tiempo, con su carrera, se estuvo formando evidentemente. ¿Le ves el perfil para presidir el club, por lo que significa él también en Racing? Bueno, creo que sí, Diego se ha perfilado muy bien, la gente lo quiere. Lástima que esté peleando con un grupo, no sé, creo que es un grupo que le ha dado también cosas importantes a Racing. Yo lo hubiera querido ver y que se juntaran y que hicieran como un mix. Pero bueno, no sé, creo que no se pudo llegar a concretarlo y bueno, creo que Diego tendrá, al menos tiene el corazón metido en Racing y eso es muy importante, que lo quiere, que cuando uno lo quiere y tiene el corazón, pues uno tratará siempre de que siga creciendo y no pensar en otras cosas y bueno, ojalá que llegue y que se le pueda brindar una posibilidad de que Racing siga creciendo y que lo lleven donde realmente siempre ha debido estar. Un jugador tremendo, ¿no? Un gran goleador, Diego. Diego, un goleador, no era tan goleador con nosotros, o no sé si era que Chachi lo tiraba por el costado para él hacer los goles, como Diego era más vivo y como Diego tenía 21 años, pues lógicamente que le tocaba correr más que Chachi, pero creo que de todos, el de mejor carrera y el que brilló, creo que fue Diego. Creo que es para quitarse el sombrero todo lo que hizo y creo que la carrera fue brillante. Gerardo, ahí en 2001 se da también algo histórico a nivel país, en Colombia, la obtención de la Copa América, que fue algo impresionante, estuvieron cerquita, ahora le tocó justo competir con Argentina en la final. ¿Cómo fue ese momento también? Un momento muy lindo, me imagino, en tu carrera. Sí, el ser campeón es realmente muy lindo. Más allá que uno dice que hay que disfrutar todos los juegos, claro que hay que disfrutarlos, pero el ser humano lo acostumbran y lo llevan siempre a competir y a ganar. Más allá de que muchos digan que no, que es que el jugador tiene que divertirse con el fútbol, con la vida, con muchos, sí, yo creo que es cierto, pero nos llevan a eso y realmente uno siempre se divierte es cuando es campeón, cuando gana, le da mucha más satisfacción, quiere estar arriba y nosotros fuimos campeones y creo que fue una de las alegrías grandes que uno puede tener. El ser campeón de América no es para todos, no lo ganan todos y tuvimos ese privilegio, entonces creo que se disfrutó bastante. Gerardo, son campeones de América y en los procesos de mundiales les costó a la selección colombiana en ese tiempo lograr clasificar. ¿Qué le faltó quizás? Que después, hoy es una selección muy fuerte, pero en ese momento, ¿qué análisis haces de qué podría haber faltado? No sé, de pronto tener unos equilibrios,
Cuando hablo de equilibrio era que éramos un equipo muy fuerte defensivamente, pero nos costó hacer goles. Ahí había un pequeño desequilibrio. Increíblemente sacamos más puntos, por ejemplo, el 2002 sacamos más puntos de visitante que de local. Claro. Y creo que yo digo siempre que hay que arañar puntos por fuera, pero en local hay que ganarlo todo. Y nosotros no lo hicimos. Creería que ahí tampoco hubo equilibrio. Entonces yo creo que todas esas cositas nos faltaron, porque era un equipo que tranquilamente podíamos ir a cualquier mundial y estuvimos allá a un gol, a un punto, siempre hay, pero hubo uno o dos partidos que eran claves que teníamos que ganar y no pudimos hacer. ¿Y cómo ves a esta selección colombiana en la actualidad? Bueno, subcampeona de América, pero con un proceso interesante que está haciendo, que consigue un invicto muy largo también. Un señor equipo, creo que Lorenzo lo ha sabido manejar y llevar, y creo que están aprovechando la gran generación que tenemos, los gran jugadores que tenemos. Creo que los han complementado, compenetrado, ha llevado a conformar una gran selección y es de las mejores que hemos tenido. Creo que estamos para competir, ya no pensar en Sudamérica, sino a nivel mundial. Estamos para competir con cualquier selección, más allá que tenemos también algo extra, que es que ya la mayoría de jugadores están en Europa. Anteriormente eso no pasaba. Ahora están en Europa, la mayoría compitiendo no en cualquier equipo, sino también en equipos grandes. Creo que eso hace que también para ellos haya mejorado la forma de competir, el estar siempre en esa alta competencia y siempre querer ganarlo todo. Entonces creo que eso también le ha ayudado a que esta selección crezca por esa mentalidad que ha ganado el jugador. Claro, de ahí hablaste al pasar que tuviste una posibilidad de llegar a Boca en su momento, después se te da el llegar a Boca a jugar unos partidos de Libertadores, si no me equivoco, que jugaste. ¿Cómo es lo que te tocó vivir? Que se habla mucho del mundo Boca, que es un mundo aparte, que es a veces difícil de llevar. ¿Cómo es todo eso? Sí, yo había llegado por precontrato de 3 años y ellos habían hecho la posibilidad que siguiera. Después me dicen que no, pues cuando ya está libre, porque se dieron otras cosas, o si no, pues yo por 3, 4 partidos no hubiera llegado, pero bueno, se dio eso. Pero es un mundo diferente. En ese momento Boca estaba ganando todo y te digo que es exigente. No es fácil estar en ese mundo, porque mira que yo llegaba, mi hija había nacido, no la había visto, ya teníamos visa para que el torneo de La Paz en Japón, que se iba a ir a Holanda, que se iba a ir a otro lado. Entonces es muy difícil. La mayoría de jugadores a veces pierden sus hogares y uno no se da cuenta en qué momento, y a veces también la gente no se da cuenta en qué momento uno puede perder su hogar o separarse. Pero es que definitivamente y ese mundo Boca casi nunca estaban en casa, siempre estaban por fuera. Esos equipos grandes te paran eso, porque cada 2 días te tenés que ir a una concentración, tenés que viajar, tenés que ir acá, allá y poco ver la casa, y eso también creo que frustra de pronto un poco a la familia. Y la Libertadores se vive de manera muy especial, ¿no? Por la historia que tiene Boca en la competición. Sí, claro, y ahí me di cuenta también lo que era Boca. Ese equipo nos eliminan, pero imagínense, yo no pude jugar porque no me dejaron jugar, estaba con la selección contra este equipo mexicano. Chivas de Guadalajara, y yo decía, y acá jugué el partido de vuelta y allá se había perdido 4-0. Yo estaba en la selección en ese momento, y un 4-0 uno dice ya está todo liquidado, y la forma como jugaba Boca de local, uno decía, por eso es que este equipo ha ganado todo, es la forma como se entregaba, como competía. Era increíble, y eso a uno lo ayudó a crecer también. Creo que ganaron no solamente porque tenían muy buenos jugadores, sino porque compitiendo era una cosa increíble. Y bueno, ese partido también estuvo en una polémica con Bautista, que si no me equivoco era el jugador mexicano, que hizo un espectáculo ahí también. ¿Cómo fue todo eso que quedó recordado justo ahora con el pase de Gago de nuevamente a Boca? Se recordaba esto porque bueno, Gago venía de Chivas. Sí, fue una locura. Nosotros siempre tratando de marcar, el arquero de ellos era figura, de que se crearon muchos inconvenientes. El Bofo, pues creo que era un jugador que
que incitaba un poco hacia el exterior, no solamente en el terreno de juego. Y pues nosotros también, o la tribuna, los mismos compañeros también caímos en eso, no sé si por el desespero, por muchas cosas, y el partido ni siquiera termina, o se pudo acabar, se pudo terminar. Y bueno, ellos terminan clasificando. Era muy buen equipo ellos, era muy buen equipo y habían sacado una gran ventaja ya. Y después volvés a Colombia, al fútbol colombiano, ¿no? Sí, vengo a Colombia, me estaban llamando de México, de Argentina también. Estaba un poco desilusionado de algunas cositas, y prefiero venir a Colombia. Y ahí es mi regreso, claro que sí. Llegó Atlético Nacional. Otro equipo muy grande, ¿no? En Colombia. Sí, sí, Nacional es el equipo por gente y por todo más grande de Colombia. Acá lo que pasa es que es muy difícil decirlo porque muchos dicen que es el de otro agente, de otro, del equipo allá, de la ciudad, pero tuve la oportunidad de jugar en muchos y por gente y por todo, creo que Nacional él lo supera. Gerardo, jugabas de mediocampista, lateral izquierdo también, tenías esa versatilidad. ¿Dónde te sentías más cómodo? ¿Cómo te definías como jugador? Sí, yo fui volante y mediocampista, pero para debutar, justo con un técnico argentino que es Quintabani, Héctor Quintabani, y me dio la posibilidad de jugar fútbol profesional. Lo que pasa es que yo manejaba, era polifuncional, ya había manejado varias posiciones cuando iba creciendo y no tenía posibilidad de jugar como volante, entonces me tiré como lateral y a los 4 partidos, casualidades, me llaman de una sub-23 de Colombia como lateral. Entonces ya realmente a mí me encantaba jugar, era como mediocampista, pero me tocó seguir como lateral y ahí creé como una historia, de ahí era imposible, a veces me colocaban, después fui al Deportivo Cali y hubo un técnico que me conocía y me colocó de lateral y de volante, de mediocampista y me estaba yendo muy bien, pero el técnico de la selección llamaba y le decía, no me lo acostumbres a jugar de mediocampista, que yo lo necesito en la selección de lateral, entonces no me colocaban, pero en Racing fui carrilero, que tampoco no sabía jugar en la posición, pero ya la aprendí, pero disfrutaba mucho más el ser mediocampista, me gustaba mucho más, pero quise mucho la posibilidad de ser lateral, quise esa posición porque jugué 13 años ahí, porque realmente me dio mucho. No, mal no te fue, la verdad. No, me fue muy bien y me gustó, pero a mí me gustaba estar con más contacto de la pelota y creo que el mediocampista está con más contacto. Es más, el lateral siempre espera que te haga un cambio de frente el mediocampista, el volante de primera. Si no te cambia, te aíslas un poquito. Y bueno, simplemente por eso, pero igual disfruté. Gerardo, bueno, aparte de un futbolista de muy buen manejo, llegada, por lo que contabas, hablamos un poco del gol que le haces a River, la pegada que tenías goles muy, muy interesantes, eras muy temperamental y pasional también dentro de la cancha, ¿no? Bueno, ese famoso récord de expulsiones que tuviste a nivel mundial, ¿crees que te perjudicó un poco ese récord? ¿Se te puede haber instalado, catalogado de alguna manera? Sí, me perjudicó, claro que sí, por esta misma fama tuve muchas otras expulsiones más y de pronto el llegar a algunos equipos un poco más grandes, más importantes de pronto de los que estuve, respetando los equipos que estuve, que creo que todos son valiosos, pero creo que también eso me quitó la posibilidad de llegar a algunos. Los árbitros pecaban de expulsar rápido, quizás por ese mote que te habían puesto. O al menos una amarilla muy temprana, por manejo, por todo, ellos mismos me lo comentaban. Pero sí habían siempre algunos, ni siquiera es persecución, pero sí había prevención hacia algunos jugadores y yo era uno de ellos. Y hoy con el VAR, ¿cómo te ves? ¿Te costaría más? ¿Jugarías? Había cosas que se hacían que quizás ahora no se pueden, ¿no? Sí, es difícil. Ahora no me veo con muchas cosas del VAR, no me gusta por muchas cosas. A uno en algún momento le enseñaban a protegerse arriba hay que, por ejemplo, el saltar, que tenía muy buen juego aéreo, el saltar siempre uno va con brazo arriba para protegerse. Ahora cuando un jugador choca y uno tiene el brazo arriba, entonces el VAR te determina que debes de ser expulsado. Y yo eso a veces no lo entiendo, cómo un jugador
puede saltar con los brazos abajo, cómo se impulsa, cómo se protege. Anteriormente pasaba eso. Ahora hay deshonestidad también del jugador. Veo que el VAR le dio deshonestidad al jugador porque todo el mundo me dice, ¿por qué? Claro, el jugador van arriba y medio lo tocan y sabe que no es un golpe certero, pero que puede hacer expulsar a su compañero de carrera, de profesión, y se revuelca, dan 20 volteretas en la cancha y el VAR determina con el árbitro que tiene que ser expulsado. Eso a mí no me gusta, me parece terrible y bueno, yo creo que gracias a Dios no jugué con el VAR. Incluso me parece que en la época que jugaron ustedes, y bueno, con el canal tuve la posibilidad de charlar con gente de décadas más atrás, el fútbol quizás era más permisivo, se pegaba un poco más, pero no pasaba esto que comentás, esto de buscar la expulsión del rival todo el tiempo, de generar todo esto. Sí, es así, es así. Yo veo jugadas, entonces veo que en paz descanse Maradona, que lo tiraban al aire, se paraba, lo volvían y lo tiraban, le lesionaban. Ahora Maradona, así como se manejan las cosas, en un partido yo creo que no terminaba el partido porque hacía echar los jugadores para que quedaran con 6 el rival. O sea, ahora no se puede hacer nada porque todo es expulsión. Por eso a veces yo pienso, a veces dicen que quién es mejor, Diego o Messi. Yo quisiera ver a Diego en este tiempo, cuánto hiciera expulsar y cómo jugaría, porque lógicamente que tendría más ventajas porque no lo van a tocar tan fácil como lo tocaban. Uno veía cuando jugaban en el Barcelona la forma como las planchas que le tiraban, las lesiones que tuvo, o sea, me hago entender, es muy difícil jugar ahora o al menos protegerse, o lo que uno pensaba que era protegerse, las manos que uno va abajo y uno va abajo, ¿cómo va a ir uno una plancha abajo con las manos pegadas al cuerpo totalmente? Eso es imposible. Eso es imposible y el VAR, si no las tiene pegadas, determina si le pegan la mano que es penalti. O sea, por más que muchos traten de explicarlo, es complejo de tiempo. Gerardo, bueno, para no robarte más tiempo y bueno, agradeciéndote desde ya esta hermosa charla futbolera, como le llamamos, cerramos siempre con un ping-pong futbolero, preguntas y respuestas, para bueno, que la gente le guste mucho este juego. Un compañero que tuviste que te volvió loco de lo futbolístico, que digas, me sorprendió lo que hacía en cancha. Aquí había un colombiano que me sorprendía, que era Arley Betancourt. Un rival que te costó, que bueno, hablando un poco de esto, que quizás te pegaba, te tenía ahí, o que tuviste cruces. No, es que yo era muy fuerte en los mano a mano. A mí me hacían los jugadores que hacían muchas diagonales, que iban de adentro hacia afuera, y eso eran los que más me costaban, no el jugador que se me tiraba de costado a jugar como un puntero, un win izquierdo, un win derecho en el tiempo. Por ejemplo, en ese momento yo después jugué con el Pipa Esteves, que jugaba en San Lorenzo, y era muy fuerte en el mano a mano, pero le costaba conmigo porque yo era muy fuerte también en los mano a manos. Pero por ejemplo aquí con Aristi, allá con el mellizo Esqueloto, también tuve dificultades, pero ni siquiera era la forma de marcarlo, sino porque eran temperamentales. Y terminamos era con muchos roces, es como por nombrar 2, pero esos de diagonales que no tenían la referencia de ellos y te caían a los espacios, eso eran los que me daban más dificultad. Guillermo era complicado en cancha, no hablaba mucho con los árbitros, era un personaje. Y aparte de eso, lo que yo digo, entendía el juego. Guillermo era de los que uno iba a salir y sacaba el equipo y uno no lo veía. Por ejemplo, en la Bombonera Guillermo no se veía y se paraba en toda la esquina de la mitad de cancha, pegado a la línea, y a veces a Bondancieri le sacaba y uno decía, la tiró a la tribuna y aparecía Guillermo en toda la línea, uno no lo veía. Era muy vivo, era difícil. ¿Un gol en tu carrera que tengas que elegir por lo lindo o por lo importante o por los dos? Bueno, fueron muchos, pero por todo lo que ha representado el de Racing, y uno que hice en Copa América con Colombia en semifinal, esos dos los destaco. ¿Un referente futbolístico que tenías de chico? 3 que eran Freddy Rincón, el Pío Valderrama y Leonel. ¿Por qué? Porque en el 90 nos devolvieron la credibilidad al fútbol colombiano. Yo era hincha de Brasil y muchos fueron hinchas de Brasil, pero con esa generación hicimos que volviéramos a creer en el fútbol colombiano. Una camada de jugadores muy buena también, ¿no? Una selección interesante. Y que nos llevaron a un mundial,
que en el 89 Nacional es campeón de Copa Libertadores, entonces la generación fue también maravillosa y la respeto bastante. ¿El mejor momento en tu carrera que te sentiste pleno a nivel futbolístico? Siempre disfruté, pero en el 2001 fue muy agradable porque fueron 2 títulos en un mismo año y creo que eso no se consigue siempre. Podían haber sido 3 títulos, pero quedamos de primero en el torneo en el fútbol colombiano, pero no daba título. Estamos cambiando de ese torneo de que terminaran los torneos no en diciembre, sino en junio. Entonces, ahí por eso no dieron estrella, pero yo creo que ese año por logros, creo que fue de los más importantes, pero yo creo que toda mi carrera la disfruté. ¿Entrenadores que te marcaron? No, todos. Los argentinos, Mostaza y el Coco, me marcaron por el manejo que tienen de los grupos, por la tranquilidad y la objetividad con que ven también el juego. Osorio, cuando llegó a Colombia, llegó innovando y con otras propuestas, donde se empezó a dar más aperturas de cancha. Antes se jugaba mucho más por dentro. Y Maturana con selección, Cheche con muchos. No, Pablo, pero creo que el manejo, por ejemplo, de los argentinos sí es diferente. ¿Un deporte aparte del fútbol que te guste? Aparte del fútbol, es que veo todos los deportes, pero bueno, vamos a decir que el baloncesto, NBA me gusta. ¿Una camiseta que hayas intercambiado, que sea especial? No sé si las mantenés, las coleccionás. Me gustaba cambiar que era muy difícil. No nos querían tanto pero cambiar con Argentina o con Brasil era para nosotros algo importante. ¿Tenés como un museo, Gerardo? ¿Guardás esas cosas? Mira, justo regalé la camisa de Argentina, la había cambiado en un partido en el Monumental, Argentina-Colombia, y era la de Gallardo. Era la Gallardo y la había regalado, pero sí tengo muchas camisetas, la de Brasil tengo la de Vampeta, pero no tengo museo. ¿Una cuenta pendiente en el fútbol que te haya quedado? Esa, ser campeón de la Libertadores y ir a un mundial. Y bueno, por último, un equipo donde estuviste cerca de jugar, que no se terminó dando por algún motivo. No, de ir a Europa, tuve la posibilidad de ir a Europa y no se concretó por muchas cosas, pero cuando uno se retira uno dice, ¿por qué no acepté? Podía haber aceptado y mirado cómo era, pero bueno, eso no se dio. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias por el tiempo. ¿Algún mensajito que le puedas dar a la gente que nos ve y nos escuche? Espero que te hayas sentido cómodo con la charla. No, un abrazo siempre, y apoyen siempre lo que les gusta, el fútbol. Es mi pasión y siempre la apoyaré. Al que le gusta el fútbol, apóyalo, claro que sí. Y un abrazo. Un abrazo muy grande, Gerardo. Muchas gracias. Bueno, chao, gracias.